aro. Bueno, para hoy tenemos el eje temático relativo al estadio del espejo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, en varios textos que todos intentan hablar más o menos de lo mismo. Vamos a empezar por explicar lo que se menciona al describir la experiencia de lo que Lacan denomina el experimento óptico que utiliza para de alguna manera justificar y demostrar cómo opera la pregnancia imaginaria en la constitución de la unidad yoica, de la unidad del yo. Es decir, cómo la constitución de la unidad yoica depende en parte del funcionamiento de esa pregnancia imaginaria y de la intervención, de la introducción sincrónica en determinado momento en que opera esa pregnancia, ¿no? Determinada introducción sincrónica del gran otro del lenguaje, es decir, del símbolo, de la palabra, del significante, vamos a decir en términos más técnicos. Entonces, ¿cómo esa pregnancia imaginaria determina la inclinación o la orientación humana a identificarse y a conformar esa unidad yoica, pero al mismo tiempo cómo eso depende de la intervención de lo simbólico? Es decir, si la intervención de lo simbólico en ese sentido es fallida o tiene algún tipo de singularidad, eso determina también la conformación de la unidad yoica, es decir, las particularidades de las conformaciones de las distintas unidades yoicas en juego, los distintos individuos o, si vamos a hablar del inconsciente, la producción o no de la función sujeto del inconsciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice Lacan? Primero, presenta su teoría del estadio del espejo al principio de su enseñanza. Es decir, una de las primeras elaboraciones teóricas, psicoanalíticas, pero que también tiene una fuerte influencia de la psicología, ¿no? Porque en un momento donde Lacan ya se ha doctorado como psiquiatra, en 1932, fue eso, y como ustedes van a ver, ¿han leído el texto, leyeron el texto del espejo? Como van a ver, tiene una serie de referencias y citas a antecedentes de investigaciones. Por un lado, embriológicas, el estudio de la vida embriológica, de la gestación y la evolución del embrión y cómo hay que, digamos, con qué facultades, con qué capacidades se nace, se llega al mundo, el estudio de la vida embriológica, el estudio de la vida etológica, es decir, de los comportamientos animales, sobre todo de las especies que anteceden evolutivamente al ser humano, el chimpancé, por ejemplo. Para eso se remite a la etología de Konrad Lorenz, para la embriología a la teoría de la fetalización de Wolff. Según esa teoría, el humano llega al mundo en estado de prematuración, es decir, no llega listo para subsistir por sus propios medios. De allí la fuerte impronta social que tenemos, ¿no? Quizá por eso es que seguimos todavía agrupándonos, porque nacemos y si nos dejaran abandonados a nuestra suerte, como Rómulo y Remo, los dos hermanos fundadores de Roma, si no nos cría algún tipo de ser vivo, como la loba que crió a los fundadores de Roma, en la historia de la fundación de Roma, si no nos cría alguien, si no nos cuida alguien, si no nos alimenta, nos sostiene alguien, un congénere, no podemos subsistir. Cada tanto van a escuchar. El hecho de nacer prematuro también habla del proceso de aprendizaje en nuestra especie comparada a otras especies. Estamos infantiles aprendiendo y jugando mayor profesionalmente. Claro, tenemos más tiempo de desarrollo de alguna
compañeros, ¿no es cierto? Es decir, esa mayor cantidad de aprendizaje nos ha llevado a ir evolucionando mucho más rápidamente o velozmente que otras especies de seres vivos con las cuales a veces compartimos más del 70 u 80% del material genético. Por ejemplo, con perros y gatos hay una comparación de material genético compartido que es muy similar, y sin embargo el ser humano ha desarrollado todo lo que conocemos y sabemos para bien, para mal, ¿no es cierto? Y las demás especies no. Entonces, se refiere, vamos a ir avanzando un poquito, a la fetalización de Bohr, a la etología, es decir, el estudio del comportamiento animal, sobre todo el estudio del comportamiento animal en su relación o en el pasaje del comportamiento animal individual al comportamiento animal social, es decir, cómo determinadas especies de animales o de seres vivos nacen siendo seres individuales y ante la percepción de un congénere, es decir, de un semejante, es decir, de un ser vivo de la misma especie, cambia su conducta y pasa de ser una conducta individual aislada a tener una conducta gregaria, es decir, a conformar grupos, a organizarse grupalmente. Sobre todo estudia para ello la etología de Konrad Lorenz. ¿En qué otra materia lo verán Konrad Lorenz? En experimental. Claro, es de este año, experimental de tercero. Y la psicología comparada, la psicología que estudia o compara el comportamiento humano con el comportamiento animal, que en Francia tuvo su principal exponente en Henri Vallon. ¿En qué otra materia ven a Henri Vallon? Hoy, que es el único que es más nuevo, pero los otros ya les tiene que sonar de experimental y niñez. Henri Vallon estudió y comparó al ser humano con la especie de los monos, es decir, de los chimpancés, y se dio cuenta que a la edad en la que se produce lo que Lacan va a denominar el estadio del espejo, es aproximadamente entre los 6 y los 18 meses, es decir, entre medio año y año y medio. El chimpancé, como bien relataba el compañero también, ha alcanzado ya un grado de aprendizaje superior a esa misma edad evolutiva al del humano. Pero, a diferencia del humano, no se conmueve de la misma manera, no se precipita jubilosamente de la misma manera ante el reflejo de su imagen en un espejo o ante el encuentro con un semejante, no se precipita y no reconoce esa imagen como propia al momento en que sí lo hace el humano. Es decir, el humano reconoce jubilosamente ante su imagen en el espejo, se aliena a esa imagen, aun cuando no tiene las facultades, las capacidades intelectuales, por decirlo de alguna manera, o de desarrollo cognitivo para hacerlo. O, digamos, no tiene las facultades cognitivas equiparables a las de un chimpancé. Es decir, el chimpancé es más inteligente que el humano a esa edad, pero el humano sí reconoce antes su imagen en el espejo. De allí que Lacan empiece a considerar la cuestión de la llamada pregnancia de lo imaginario. Es decir, cómo se nos pega, cómo se nos pregna, cómo se nos impregna lo imaginario a nuestra conformación psíquica. Es decir, cómo la imagen, la representación y por ende también la representación del propio cuerpo tienen dentro de la conformación psíquica un lugar especial o una importancia especial. Entonces va a relatar un poco la experiencia del estadio del espejo, que después la va a esquematizar o reinventar, poner en fórmula con
el famoso esquema óptico del florero o el ramillete invertido, que yo para no ponerme a dibujar simplemente puse dos letras que son, digamos, de alguna manera las dos variables que entran en juego, una variable indeterminada, el cúmulo de instintos, el cúmulo de pulsiones o libido que busca satisfacerse, es decir, el hambre, el sueño, el frío, el calor, la experiencia sensible que tiene el cachorro humano de todas esas necesidades, y la forma, es decir, cómo todas esas necesidades se ponen dentro, se incluyen, se contienen o se van a contener dentro de un determinado esquema corporal. Es decir, cómo la identificación y la conformación de un determinado esquema corporal sirve para organizar las satisfacciones de la libido y por ende de la pulsión. Cómo ordena, digamos si se quiere, el conjunto de instintos o de pulsiones, vamos a decir en términos alemanes, de triers, digamos, con el que llegamos al mundo. Cómo se ordena a través de la conformación de un determinado esquema corporal y la constitución de una unidad yoica. Entonces dice la carta, llegado a esa edad, el cachorro humano, sometido a la experiencia de encontrarse frente a la reflexión de su imagen, a la reflexión de su corporalidad en el espejo, es decir, confrontado con su imagen en el espejo, asume, dice Lacan, jubilosamente que esa imagen es suya. Algo de esto habíamos visto cuando veíamos el esquema L. En el eje imaginario, en el eje del encuentro, de la confrontación imaginaria con el semejante, o como se podría decir psicológicamente, con cualquier forma de alter ego, es decir, con cualquier forma de otredad semejante. Alguien que, aunque no soy yo, tiene también el mismo esquema corporal, es decir, 4 miembros, una cabeza, 2 ojos, ¿no es cierto? Digamos, reproduce mis características, ¿no? Cómo se aliena el individuo a ese encuentro. Desde la perspectiva de Lacan, el estadio del espejo como tal, es decir, lo que se produce a esta edad, lo que va a venir a aportar es como una especie de bisagra entre la conformación del yo y el narcisismo freudiano. Es decir, cuando ustedes leen Introducción del narcisismo de Freud dice, el yo no es del orden de lo constituido. Es decir, no está constituido. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que dice el otro de eso. Porque, digamos, lo que venimos diciendo es que este movimiento requiere, para conformarse una determinada relación al imago del propio cuerpo, requiere de lo que diga el otro. Entonces, depende de lo que se diga, de lo que se sancione de ahí, es que a vos te falta o no te falta. Es decir, en realidad, a nadie le falta nada. Cada uno, digamos, porque la definición de real de Lacan es a lo que no le falta nada, lo que es como tal, digamos, ¿no? Una de las tantas definiciones. Entonces, desde ese punto de vista, sos el que sos, no te falta nada, te faltaría algo para ser como alguna forma de ideal. Nosotros ya estamos en un punto donde, obviamente, hemos ido evolucionando como especie y sabemos todo esto de manera tal que no nos reducimos, digamos, a la posibilidad de la completud como tal. Sabemos que hay diferentes formas de ser y que a su vez, desde la perspectiva del psicoanálisis, esa completud como tal es mera ilusión yoica. Es decir,
a todos nos falta algo, el objeto causa. La diferencia está si eso en todo caso es perceptible o no. Sería en términos, digamos, ¿cierto?, de la escenografía. Entonces, el cachorro humano asume jubilosamente que esa imagen le concierne. Y dice acá, se dirige al gran otro, en este esquemita lo voy a poner acá, a los efectos de confirmar o no su relación de identidad con esa imagen del cuerpo humano, que puede ser del propio, que puede ser de un semejante, pero con la que se guarda una relación de identidad o de posible identidad. Sí. Se dirige al gran otro para confirmar su identidad. Claro, digamos, para confirmar que eso y él tienen algo que ver. Es decir, el cachorro humano confrontado con la imagen se ve capturado, se ve fascinado por esa imagen. Es una experiencia realizable, incluso con los animalitos. Lo que sucede es que los animalitos, las mascotas, no se ven fascinadas, van directamente para el lado de la agresividad. Es decir, confrontados con esa imagen, en lugar de enamorarse de esa imagen, que es lo que produce el narcisismo, ¿no?, en lugar de amar la imagen como al propio yo, lo que hacen es entrar en una posición de rivalidad con la imagen. Es decir, esa imagen que se muestra completa, que se idealiza, que se ve como una gesta totalizante, es claramente diferente a la experiencia de sí mismo que tiene el cachorro humano, que está todavía, entre los 6 y los 18 meses, está desarmado. Desarmado neurobiológicamente, porque justamente la teoría de la prematuración que decíamos acá, lo que nos dice es que el ser humano llega al mundo en estado de prematuración, es decir, que los haces nerviosos de toda la columna vertebral que le van a dar al cuerpo su conformación, su tonificación, la posibilidad de estar erguido, derecho, de moverse, etcétera, etcétera, todavía no están del todo mielinizados, dicen las investigaciones de Boyle, y es lo que se está acá. Es decir, que todavía el ser humano no se puede sostener en el mundo por sus propios medios. Requiere sí o sí del sostén del adulto. Incluso Lacan dice que en esa experiencia lo más frecuente es, por la edad del niño, es que sea sostenido por un adulto. Que sea contenido por un adulto. Bueno, ¿cómo están? Bueno. ¿Puedo seguir o cómo hacemos? Bueno. No, acá lo que tenemos nosotros, vamos a ir por partes. Ya vamos a pasar. Llegamos al punto donde el cachorro humano, confrontado con su imagen, o entra en una relación narcisista con esa imagen, es decir, la ama y ama a su yo como ama esa imagen, o entra en una relación de rivalidad agresiva o de agresividad. Es decir, se siente perseguido, combatido o amenazado por esa totalidad que él no alcanza a conformar. Todo lo que es de orden de la confrontación, de esta confrontación de la agresividad, se manifiesta de manera clara y muy elocuente en la psicosis, en lo que nosotros conocemos como fenómeno del doble, que es una formación típica y clásica de la psicosis, que en determinado momento, de determinados cuadros, sobre todo puede pasar en la paranoia o en algunas formas donde hay una buena producción delirante, el enfermo empieza a decir que hay alguien igual que él por ahí dando vueltas, haciendo macanas o cosas que él no haría, ocupando su lugar. Eso es lo que se conoce como el fenómeno del doble. Y lo que viene a hablar es de esta duplicidad del yo para con sus imágenes. Esta duplicidad es decir, que se aliena, que es eso, pero al mismo tiempo sabe que no es eso. Lo que decíamos, el doble movimiento que produce el estadio del espejo. De reconocimiento, asumo jubilosamente que soy ese, pero también de desconocimiento, porque si presto atención,
es solo una imagen en el espejo. Es decir, me lo decía una niña de 9 años ayer, porque vi un libro que yo tenía en la consulta y dije, ¿qué es esta del espejo? Entonces nos pusimos a hablar y ella con sus 9 años decía, los espejos no te muestran como los otros te ven. Claro. Los espejos te muestran lo que vos podés ver. Es decir, en doble dimensión. Es decir, alto y bajo, ¿no es cierto? Altura y ancho. Pero no hay una tercera dimensión, no hay profundidad. Para eso hay que hacer funcionar otro espejo. Y agrega eso porque es de esta generación. Y en los espejos no te muestran cómo te ven los otros, sino como vos te ves. Ahora están diseñando espejos que te muestran cómo te ven los otros. Dice eso. Una apuesta tecnológica. Debe ser probable que eso esté sucediendo y que ella lo sepa que yo, es lo más seguro. Que esté más enterada de los avances tecnológicos de lo que yo, eso es muy probable. Vayamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Con ese movimiento donde hay una imagen que te muestra cómo el otro. Que en realidad sería una forma de video o de filmación. ¿Vieron cuando ustedes se ven en una filmación o en un video? Por lo general se ven distintos de como cuando se ven frente al espejo. Porque se le agrega esa dimensión, esa tercera dimensión de la profundidad. Sí. Exactamente. Digamos, la confrontación, el encuentro que digamos que Lacan plantea con la experiencia del espejo, es un encuentro imaginario, es el encuentro con una imagen. Pero para que se produzca el doble movimiento de reconocimiento y desconocimiento respecto de decir que el cachorro se identifica a eso y que al mismo tiempo tenga algún tipo de idea de que eso no es del todo él. Eso por lo general suele ir al inconsciente, ¿no? A lo largo de la evolución del psiquismo. Para que se produzca eso hace falta la sanción simbólica. Lacan lo pone en términos muy alegóricos, voy a decir yo. Dice, ese eres tú. Ahí estás vos, ese sos vos, ¿no? Si está solo el niño no se puede poner frente al espejo porque a los 6 meses no se puede poner en pie. El gran otro es cualquiera que introduzca el lenguaje en ese encuentro. El lenguaje siempre viene del gran otro. El gran otro no es nadie. El gran otro no existe. El gran otro es algo, es un parásito que se llama lenguaje y que tenemos nosotros en nuestra cabeza desde hace vaya a saber cuándo, y que nos ordena la realidad, la vida y hasta determina de qué nos enfermamos en términos psicológicos. La relación al gran otro, lo que se conoce como el discurso del otro, es lo que produce el inconsciente. En la medida que uno no analiza eso, poco sabe de la determinación de su historia y de lo que le va sucediendo. En la medida que uno analiza lo que le ha venido del otro, este tipo de sanciones, como la del espejo, empieza a tener un poco más claro quién es. Primero quién es para el otro, y después la alienación, y después quién es fuera del otro, es decir, la separación, que es algo que desarrolla acá en el seminario 11, es un poquito más avanzado. Nosotros aquí lo que estamos viendo sobre todo es el proceso, el momento de alienación constitutiva, constituyente del psiquismo. Volvemos atrás. El yo es un inconstituido, es algo que no está constituido, hay que constituirlo. El deseo tal, el deseo inconsciente, es algo que no existe sin la intervención del lenguaje. Luego, digamos, podemos decir que no hay deseo, lo mismo que no hay inconsciente, si no hay acto analítico. Es decir, si no se pone en marcha todas las vertientes, las coordenadas de los dispositivos analíticos, entonces no existe el inconsciente. El inconsciente como tal no es una entidad topográfica o localizable en una parte determinada del cerebro. El inconsciente como tal es un efecto de la falla del lenguaje, de las fallas de ese bicho, de ese parásito lenguajero
que nos invade, que nos inunda, digamos, que nos invade y nos va determinando en nuestra vida sin que nosotros lo sepamos. Esa es la teoría de Lacan acerca de la influencia del lenguaje en el psiquismo. Entonces, para que algo de esto se produzca, siempre tiene que estar el lenguaje. Caso contrario, pasa lo que pasa con los bichitos. Es decir, sucede que no hay el efecto jubiloso de asunción de eso. Entonces, mi gato cada vez que se pone contra el espejo, se da con la sorpresa de que aparece otro gato parecido del otro lado y una y otra vez se renueva esa experiencia sin producirse la asunción jubilosa de que esa imagen y él son la misma cosa, entre comillas. Lo que nosotros estamos diciendo es que no son. Siempre pongo de ejemplo el cuadro de René Magritte de los años 60-70, época épica del estructuralismo lacaniano, bartesiano y de todos los pensadores franceses. René Magritte, que era un pintor surrealista, como Dalí, por ejemplo, dibuja, pinta una pipa muy bien dibujada, muy detallada, y abajo, en cursiva, que no es un tanto menor, porque en cursiva es la letra que hacemos nosotros con nuestra, ¿no es cierto?, con nuestro estilo, con nuestro rasgo, con nuestro trazo, a diferencia de la imprenta que es tipográfica. Entonces, en cursiva, Magritte agrega, abajo de esa pipa que dibujó perfecta, ce n'est pas una pipe. Esto no es una pipa. Aclarando, burlonamente, irónicamente, que la representación de las cosas y las cosas no son lo mismo. Que la representación ya implica un movimiento de la cosa. Con Hegel, Lacan decía, la palabra, la introducción del símbolo, mata a la cosa. Una vez que tenemos la palabra, no necesitamos de la cosa en sí. Tenemos la palabra para nombrar o para tratar la cosa sin la cosa en sí. En este caso, la representación desfigura o distorsiona la cosa inevitablemente. La representación y la cosa son dos asuntos distintos. La representación se ordena por una determinada serie de coordenadas, que vamos a trabajar un poquito acá, y la cosa se rige por una materialidad física que no tiene nada que ver con las coordenadas de la representación. Sí, ¿no? Sí mencionaste que frente a la imagen, la representación de el niño, el romano, está mediada por el lenguaje. ¿Ese lenguaje qué es? ¿Oral? El lenguaje con el que se le habla al niño, con el que se decía antes, con el que se lo baña el lenguaje. Al niño se le empieza a hablar cuando nace o antes. Incluso uno podría decir que sea antes incluso de haber sido concebido. ¿No? Y quienes pueden decir, no, yo iba a tener un hijo que se iba a llamar Martín, que desde que tengo 7 años que sé que iba a tener un hijo que se iba a llamar Martín. Y ahora tuve un hijo y como le puse Martín. Y Martín. Ese lenguaje, el lenguaje que viene, la lengua de la madre, va a decir Lacan después más adelante, pero después va a ser un desarrollo distinto de eso, por eso no lo vamos a introducir. Pero es la lengua que habla de vos desde, incluso antes de venir a este mundo. Y podríamos construir un punto de origen, podríamos hacer una genealogía de eso. La genealogía es eso, no la historia de eso, sino suponer un punto. Y a veces puede pasar que en un análisis alguien haga una genealogía de su historia con el lenguaje y diga, bueno, esto pasó a partir de que tal me dijo tal cosa. Por ejemplo, un analizante obsesivo que tiene un tema con la plata, ¿no? Casi todos los obsesivos. Genera mucha plata, pero gasta el doble de lo que genera. Y a su vez le trae una serie de dificultades con todo el mundo porque en ese gastar después le exige una reparación de parte del semejante que no encuentra, bueno, ese encuentro que hay en relación a los valores.
Entonces, en su análisis, él encuentra una escena en la infancia, a los 5 o 6 años, donde el padre le dice, acá él pide plata para ir a comprarse algo, pide tomar algo o comprarse algo, y el padre nunca le da, en vez de ir a comprárselo, le da la plata y dice, anda a comprártelo. Y el pibe intenta hacerla cumplir con el pedido de su padre, y en el camino pierde y vuelve sin la plata y sin lo que quería. Entonces el padre le dice, ¿qué pasó? Perdí la plata. ¿Y cómo no te la pusiste en el bolsillo? Entonces él dice, ¿y si no tengo bolsillo? Tenía un shortcito, no tenía bolsillo. Entonces el padre le dice, si no tenés bolsillo, nunca vas a tener plata. Entonces él construye su relación con el dinero, viene por una sanción del otro paterno, en la etapa más o menos aproximada del complejo de Edipo, donde frente a ese recurso, él se encontró como no teniendo cuerpo para eso, como no teniendo dónde guardar eso, ¿no? Y se está. Es decir, se puede construir, pero a título de genealogía, no a título de historia material. No a título de historia material. A título de historia material se puede construir, pero desde otra disciplina, quizás. La historia del lenguaje. Hay cuestiones, hay investigaciones en relación a eso. Pero es otra dimensión del fenómeno. A nosotros la dimensión del fenómeno que nos interesa es la del sujeto del inconsciente. Es decir, cómo esa relación del humano al lenguaje, esa parasitación del humano o del lenguaje, que el lenguaje hace de lo humano, cómo afecta o produce como efecto al sujeto del inconsciente. Y a partir de ahí, cómo esa producción, ese efecto sujeto del inconsciente, determina psicopatológicamente, por decirlo de otra manera, acá me interesa la psicopatología, pero podríamos decirlo, determina fantasmáticamente, determina sintomáticamente la historia de ese individuo, que poco sabe de su posición de sujeto si no se analiza. De hecho, porque incluso un individuo X puede decir no existe el inconsciente. Hasta que no lo experimente, por eso echamos acá como ejemplo, que todos creen en el inconsciente cuando su partener sexual les dice el nombre del ex. Pero después cuando ellos se producen algún tipo de manifestación inconexa, una equivocación, un error, una equivocación, quise decir tal cosa, quise decir tal otra. Ahora, cuando del semejante más querido, más deseado, viene un término equivocado, no es un error. Vamos acá. Entonces, Lacan dice, todo esto que interviene, todos estos antecedentes y la prematización de la teoría de la socialización, de la etología, Lacan toma un dato que es muy interesante, porque son investigaciones corroboradas, investigaciones netamente científicas, que es el caso de un grillo llamado el grillo peregrino. Fíjense de dónde toma la el ejemplo. Hay una determinada especie de grillo que yo todavía no encontré, la he buscado en todo el campo, o sea, si puedo, todavía no lo encontré a ese grillo, encontré otros, que nace siendo o teniendo una conducta netamente individual, es decir, nace, crece y muere siendo un individuo sin conformar, o se puede reproducir pero no conforma grupo, no arma, no tiene conducta gregaria, pero que, dice Konrad Lorenz, si ese grillo, por la contingencia de su existencia, se ve confrontado con un semejante, adquiere, como asume, jubilosamente, diríamos, inmediatamente, la conducta gregaria. Es decir, se pega al semejante. Y no solo se pega al semejante, dice se pega, se agrupa y empieza a funcionar en grupo. No sé si han visto los grillos que andan en grupo. Saltan 15 grillos por un lado, 15 grillos por el otro, porque tienen lo que andan por el campo siempre de distintos colores. Bueno, a su vez, incluso señala Lacan, porque eso es lo que quiere decir respecto de la representación del esquema corporal, porque dice que en el grillo, a su vez, ese cambio de conducta se ve acompañado de un cambio en la pigmentación.
Es decir, que el encuentro con el congénere, con el semejante, por decirlo de alguna manera, afecta no solo su comportamiento, que pasa de individual a gregario, sino que enferma su conformación corporal, de ser, no sé, de un color pardo a tener aparecen unas determinadas pigmentaciones en su lomo. Que es lo que da cuenta, en términos del esquema corporal, de su cambio de conducta de individual a gregario. Entonces, ¿qué es lo que nos viene queriendo decir acá? Que el encuentro con el otro, a través de la experiencia del espejo, modifica completamente nuestra relación con el gran otro y con los semejantes. Nos ordena de otra manera en el conjunto de los seres humanos. De valor, como decíamos, tomar el antecedente de la psicología comparada, que ya lo mencionamos, esta diacronía entre el desarrollo, la evolución del desarrollo cognitivo, digamos, y de las facultades del ser humano, y algo que se precipita antes de tiempo, que es la asunción de la imagen antes de lo que se produce en otras especies donde el desarrollo sí avanzó lo suficiente o avanzó más que el ser humano. Entonces, con esos tres antecedentes, Lacan va a intentar formalizarlo esto en una experiencia óptica, en un ejercicio que se realiza sobre todo en el campo de la óptica, que se llama la experiencia o el experimento óptico del ramillete o del florero invertido. Lo va cambiando acá en las distintas presentaciones, a veces ubica como lo no visible aquí al contenedor, es decir, al florero, y en otra ocasión ubica como lo visible aquí. Acá la experiencia es la siguiente, vamos a repetirlo un poco. En óptica, simplificando un poco las cosas, en óptica hay una distinción entre dos tipos de imágenes. Las imágenes que se extraen del reflejo, de la reflexión del objeto frente a lo que extrae la imagen, el espejo, por ejemplo, la imagen que se extrae directamente del objeto, en óptica se la conoce como una imagen real. Una imagen que se extrae por refracción, por reflejo, de un objeto real. El niño mirándose en el espejo. Ahora bien, dice Lacan, cuando una imagen se extrae de otra imagen y no del objeto, en óptica eso se conoce como una imagen virtual. Es decir, en óptica se distinguen imágenes reales, que son el reflejo o la extracción directamente del objeto, e imágenes virtuales, que se extraen de otra imagen. No tuvo que estar allí el objeto para producirse eso. Hoy para nosotros es una tontería, todo el tiempo pasa eso. Todo el tiempo extraemos imágenes de imágenes, ¿no? Instagram, Facebook, WhatsApp, captura de pantalla, etcétera, etcétera. Todo el mundo puede hacer imágenes virtuales. Sí. No, porque también está el lenguaje. ¿Cómo se comunica con nosotros? Está bien, pero ¿cómo se comunica con nosotros? Bueno, y las señas, digamos. Pero las señas, ¿qué son? Un lenguaje. Sí y no necesariamente, digamos, o sea, por imagen decimos el adulto haciendo un gesto sería una imagen, bueno, sí, pero digamos, una cosa es una imagen como tal, desconectada de otras imágenes, y otra cosa es un lenguaje, donde un determinado gesto tiene un determinado significado.
Y ese gesto, enlazado a otro gesto, tiene otro significado. El lenguaje funciona igual, lo mismo que en el braille, en la lectura, digamos, por el tacto. Es decir, lo que constituye un lenguaje para Lacan es un conjunto de símbolos relacionados entre sí por oposición. Blanco-negro, bueno-malo. Ese par significante es lo que constituye la plataforma más básica, la matriz básica del lenguaje y de la comunicación. El significante cuanto tal, dice Lacan, no significa nada. Es decir, ese gesto, hasta que no se le opone otro gesto y empieza a producirse a partir de ahí la significación, el gesto como tal solo no significa nada. Hay que construir un lenguaje a partir de eso. De hecho, eso es lo que hay, el lenguaje de señas. ¿No? El otro día veíamos ¿cómo se llama? El discurso del presidente, y aparece ahí abajo un tipo haciendo señas. Que debe ser terrible tener que hacer señas de todo eso, porque no sé. Señas de señas, a veces, o señas de alocuciones chistosas. Para que, cuando teníamos el presidente a Cristina Kirchner, también teníamos una que hacía el lenguaje de señas y que iba al palo la mina porque no lograba, digamos. Bueno, un lenguaje de señas son, asimismo que como en el lenguaje hablado, signos que se oponen entre sí. Y a partir de esa oposición, sea esa oposición metafórica o el desplazamiento del significado de cada uno de esos términos, sea metonímica, vamos a tener o una producción de un más de sentido, de una significación, o de una nueva significación, o de un menos. Es decir, un sentido que se pierde. Y hay que agregarle a la interpretación para entender qué quiere decir eso. Sí. Ciego. Yo encuentro como la dificultad de a ver cómo sería, digamos, de intentar responder a todo con una teoría, ¿cierto? Eso es una dificultad, pero bueno, vamos a intentar hacer ejercicio. Aunque el bebé sea ciego, siente su unidad, ¿no? Y el símbolo viene ahí. Sería en términos, él no se ve, pero hay alguien que le dice que él está ahí y que ahí hay otro igual a él, o que hay otro distinto de él, o que el otro es igual a él, pero tiene el pelo rojo, el otro es igual a él, pero le falta, ya que estamos con las cuestiones que le falta, no sé, el pelo, para poner algo que no sea tan horroroso. Va, sí, correcto ustedes. Bueno, ante esa situación, digamos, lo que prima es lo simbólico. Si ese bebé ciego se constituye, digamos, como un yo, y eso no necesariamente tiene que pasar, de lo que estamos diciendo, el efecto de, se constituye como un yo a partir de la introducción de lo simbólico, que lo separa de lo que está frente a él. Porque le dice, eso es como vos, o eso no es como vos. Pero va constituyendo como yo, unidad yo, separado de los otros. La experiencia del espejo es una alegoría. No tiene que suceder. No es que hay que poner a los chicos frente a los espejos, por favor, no. No, se le va a caer, se va a golpear, se va a lastimar. Acá le está presentando una experiencia que dice es alegórica de lo que pasa sí o sí, haya o no haya espejo, que también alguien me puede decir, ya sería lo único hermano. Y si no hay espejo en la casa, el ojo es un espejo, el ojo funciona como un espejo. El ojo, su funcionamiento es una especie de espejo, es decir, el ojo
funciona reflejando lo que hay afuera internamente. ¿Y entonces qué pasaría ahí? ¿Cómo sería? Entonces las personas ciegas, que serían todas entidades que no tienen lenguaje, que no tienen representación de sí mismos. Y bueno, es lo que estamos diciendo, que lo simbólico constituye el cuerpo y la organización individual, psíquica, más allá de lo perceptual. Lo perceptual daría la base normal, digamos, para esto. Pero si no está eso perceptual, igual el lenguaje está funcionando. Por supuesto, es el encuentro, acá lo va a plantear en términos de imago. El concepto que va a utilizar es un concepto que después Lacan abandona. Abandona porque quizás ya no la necesita. Digamos. El imago sería como una imagen tipificada simbólicamente. Es decir, una imagen que adquirió un símbolo. La imago del cuerpo propio, desde la perspectiva de Lacan, sería el símbolo que queda después de haber pasado por un complejo que él denomina el complejo de intrusión, que es el encuentro del cachorro humano frente a un semejante. Por eso se llama complejo de intrusión, que se vive esa relación de confrontación frente al semejante, que incluso puede ser la propia imagen, como decíamos recién, como algo que se entromete, que puede ocupar mi lugar, que se muestra como una gestalt totalizante y que puede incidir, digamos, en mi destino. Puede ocupar mi lugar o, al mismo tiempo, con esta rematuración, con lo inconstituido del yo y del cuerpo y demás, la gestalt, la imagen, se muestra como todo, como un todo al cual alienarse o en el cual refugiarse, o, en todo caso, respecto del cual cuidarse, replegarse, estar alerta, perseguirse. Es la figura del doble. O sea, nadie está exento de ser atravesado por animales, por más que el bebé sea ciego, sordo, No, siempre. de cual entre los dos brazos, de cual tenga dos piernas. No, pero, digamos, no es que nadie esté exento. Digamos, la psicosis infantil, el autismo, hay una operación, digamos, de no permitir a lo simbólico ingresar al psiquismo. Hay un rechazo de lo simbólico. O sea, no hace falta que te falte algo corporalmente para rechazar lo simbólico. Es la posición del otro la que determina o la alienación a esos símbolos o ese rechazo. Es lo que es tan delicado de abordar en la problemática del autismo infantil. Es la posición del otro, no si el dedo gordo lo tenés mirando para allá o mirando para el otro lado. Es la posición del otro, lo que el otro dice respecto de esas experiencias de encuentro, de confrontación con la imagen del cuerpo, ya sea de un alter ego, propia, la que fuera. Es lo que se sanciona desde lo simbólico, lo que produce la organización yoica y no el mero encuentro. El encuentro solo, sí, por eso Lacan construye ese esquema como que va y viene, no tanto, pero en el del Z, como que lo vectoriza no en una línea, digamos, progresiva, como algo que empieza desde aquí, digamos, que se va a desarrollar como una línea de tiempo. Por eso lo hace como una especie de quiasma, de cruce. Es decir, el sujeto inefable y estúpida existencia se encuentra con el semejante sin poder decir nada de sí mismo. El semejante ya aparece como constituido, él como tal es del orden de lo inconstituido, como podríamos decir en la experiencia de las flores y el ramillete, el florero y el ramillete serían las flores sueltas, algo del orden de lo inconstituido, algo que no hace cuerpo. Y el florero lo que viene a hacer en la experiencia es juntar las flores y armar una gestalt que es el florero con las flores adentro, el cuerpo. Mientras tanto, las flores están, hasta que no se produce esa organización, las flores están sueltas. Y eso puede pasar, no es inevitable. Eso puede pasar perfectamente. Es decir, no hay que dar por hecho esto. Es un, digamos, para ser, por ejemplo, yo recuerdo un psicoanalista amigo que decía, para ser neurótico hay que laburar muchísimo.
Como diría un paciente que comerse cada sapo, hay que errar todo el tiempo. Es decir, entonces, lo que tampoco hay que hacer es naturalizar esto como algo que sucede indefectiblemente en toda la vida humana. El psicoanálisis, ¿de qué habla? ¿De qué opina? De la neurosis, de la psicosis y de la perversión. Al principio Freud dice 5 categorías: histeria de conversión, representaciones objetivas, algunas fobias, no todas, algunas fobias, psicosis alucinatoria, paranoia. Es decir, él al principio hablaba de eso. Su hipótesis de la defensa explica eso, lo explica todo. Hubo un momento en el psicoanálisis que podría fecharse más o menos en Argentina con el psicoanálisis del Río de la Plata, Leger, Lieberman, Echegoyen, después un poquito más adelante Echegoyen, etcétera, etcétera. El estudio de la psicosomática, donde el psicoanálisis pretendía hablar de todo. Pretendía opinar de todo tipo de manifestación patológica o psicopatológica, incluso a veces de cuestiones orgánicas. Entonces se fue de alguna manera diluyendo su poder explicativo. Entonces por eso digo esto y hago esta aclaración. El psicoanálisis no puede opinar de todo, no es una cosmovisión. Opera fundamentalmente sobre las neurosis. Sobre la psicosis ya tiene que poner en marcha desplegar otro tipo de dispositivos. Y bueno, y las perversiones por general no llegan demasiado al dispositivo. Se abordan en dispositivos de psicoanálisis aplicado. Por decir, el psicoanálisis en los servicios penitenciarios, en los institutos reeducativos de menores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En dispositivos que no son puramente psicoanalíticos. Donde no se trabaja con la regla fundamental, la asociación libre, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, o lo que a nosotros nos interesa ver del estadio del espejo, digo para que se localicen un poquito mejor, no es el aspecto de psicología evolutiva. Eso es niñez, adolescencia, adultez y senectud. Ahí, pregúntenle, ¿qué pasa con el ciego? ¿Y qué pasa con el...? Porque ahí entiendo yo que hay otro tipo de respuesta, porque se está hablando de lo evolutivo, de la evolución de la psiquis. Nosotros estamos hablando acá, o lo que nos interesa a nosotros saber de esto, es cómo incide lo imaginario en la constitución del yo y cómo el yo es, de alguna manera, responsable en parte o no de la psicopatología operante en cada caso con el cual tengamos que conversar. En el caso nuestro, conversar, digamos, los distintos psicoanálisis. No necesariamente tenemos que intentar aplicar esto a todo lo que encontremos. Aún así, tiene un poder explicativo importante. Porque lo que viene a intentar plantear acá Lacan es que la conformación de la unidad yoica, lo que podemos decir también en términos psicológicos, la personalidad, que incluye también la percepción de sí mismo, el sentimiento de sí, cómo se siente uno consigo mismo, etcétera, etcétera. Todas reflexiones psicológicas de la conformación de esta unidad, de haberse reconocido como tal. Bueno, entonces acá yo para no dibujar, puse la letra I como la variable indeterminada del asunto. Es decir, lo que no se sabe cómo es, lo que no tiene por qué tener o responder a ningún orden, que son en términos psicoanalíticos, podría llamarse la libido. O dice también acá, como el estadio de espejo es bastante psicológico en sí mismo, creo que hay una traducción que incluso habla de los instintos, ¿no? Todas las zonas erógenas que pugnan por encontrar satisfacción. La figura que pone Lacan también son las florcitas, ¿no? Sueltas. Como parte suelta sin lo que las contiene, sin lo que las organiza. Y abajo, la variable controlada, determinada, que sería el florero, el jarrón, el
contenedor. Entonces, el contenido y el contenedor. El contenido es como tal indeterminado, está suelto, está desarmado. Y el contenedor es lo que fundamentalmente nos viene del otro, ¿no es cierto? La figura del jarrón. Por eso, digamos, ubico yo también el jarrón ahí escondido. Una producción tecnológica del ser humano. Tecnológica no en el sentido digital, sino en el sentido de que hay un trabajo del ser humano para producir un jarrón o un florero. El experimento de la óptica es el siguiente. Se colocan esas flores que nosotros simbolizamos con la I, sueltas, arriba de un banco, a la vista, frente a un espejo cóncavo, ahuecado, donde el reflejo no es directo, como en un espejo puesto de frente. Es decir, arriba las flores y abajo, escondido en este jarrón, en este cajón con tapa, el florero. Determinado punto de vista, dice Lacan, si nos ubicamos en un determinado punto de vista y colocamos en contraposición, enfrentado al espejo ahuecado, un espejo plano que simboliza la intervención del gran otro, el ordenador, el lenguaje como un ordenador, la buena forma. El espejo permite la representación y por ende la forma, que como tal, como es la forma del yo, es la buena forma, es la forma que se puede encontrar como cerrada, como conformada. El bien ahí está en la conformación, en que se cierra sobre sí mismo, es que es una gesta, es una totalidad. Entonces dice, si ubicamos las flores sueltas, el jarrón escondido, el espejo cóncavo y el espejo plano en determinada posición y situamos nuestro ojo, nos ponemos a ver eso desde esa posición, vamos a ver una ilusión óptica. Se va a producir una ilusión óptica, por la cual en este espejo se va a ver no las flores solas, sino las flores adentro del jarrón, las flores contenidas adentro del jarrón. Yo lo simbolicé con esa especie de letra condensada de las dos variables, ¿no? La que controlamos y de la que sabemos poco y nada. Esto que se conforma acá, que depende de la posición del otro, por eso es una alegoría, es alegórico a lo que pasa en la introducción de la palabra sobre lo imaginario. Eso que produce acá es equiparable a una unidad, a una forma, a una gesta, que es lo que nosotros llamaríamos, en términos de Lacan, la imagen del cuerpo propio, o la imago del cuerpo, en términos más conceptuales. Y se simboliza con el IA, que sería la envoltura imaginaria de esas flores, de ese cuerpo que estaba desmembrado antes de la constitución del yo, que estaba desorganizado antes de la constitución del yo. En Freud, por ejemplo, ¿qué teníamos antes de la constitución del yo? ¿Cuál es la etapa previa? A ver, ¿quién dijo? El autotismo. ¿Qué es el autotismo? La libido se satisface en cada una de las estimulaciones de las zonas eróticas. No hay unidad. Y por lo tanto, como no hay unidad, tampoco hay distinción yo-otro. El niño, con los objetos que satisfacen sus zonas erógenas en esa etapa de su constitución, puede perfectamente ser uno, sin, digamos, confundirse.
no hay uno tampoco. El yo sería el paradigma del uno en esa época. Es decir, para que haya unidad yoica, para salir del autoerotismo, dice Freud, debe producirse una nueva acción, o lo dice Lacan, acto. En Lacan, acción y acto son dos cosas completamente distintas. Pero para no entrar en eso, vamos a decir, debe producirse algo, tiene que pasar algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y Freud elabora todo un texto que se llama Introducción del Narcisismo. Tiene que acontecer el narcisismo. Es decir, se tiene que tomar ese yo como objeto de amor para constituirme como tal. Lacan eso lo cambia, lo revisa y dice lo que tiene que producirse entre el yo, ahí vamos a escribir otra cosa, entre el yo y el narcisismo es el estadio del espejo como tal, no la experiencia o no, el narcisismo el estadio del espejo como tal, es decir, la identificación. Ese eres tú. Esto lo voy a borrar ahora y vamos a hacer otro ejercicio. Me parece que va a ser un poquito más útil. La S ahí es el punto desde donde el sujeto está en el plano de lo inconstituido, ni siquiera hay una división. No terminé de hacerlo porque no llegamos ahí, pero esa S, por efecto del doble movimiento de reconocimiento y desconocimiento, se barra. Es decir, es el sujeto. Y aquí el otro. Entonces, el sujeto sin barra, sin historia simbólica, se mira y se encuentra en el otro completo y ahí empieza la historia. En tanto y en cuanto es y no es, empieza a funcionar la división subjetiva. Quiero pero no quiero, soy pero no soy. Y empieza ahí el par significante a ordenar la función, digamos. Entonces, todo esto lo que produce, la entrada en función del gran otro, lo que produce es esta división subjetiva, que nosotros lo vemos mejor acá, en el esquema E. Cuando decimos, se ingresa el sujeto mítico del goce, el sujeto sin historia, el asujet, el esclavo, el súbdito, el que no tiene reconocimiento de ningún tipo, se hace reconocer como otro para constituir su yo, y ante la introducción del gran otro, eso le retorna como siendo y no siendo él, como reconociéndose y como desconociéndose, y eso es el inconsciente. El inconsciente no tiene unidad, a diferencia del yo, no es unitario, no se cierra sobre sí mismo. Por eso Lacan insiste mucho con la cuestión de la apertura y cierre del inconsciente. Cuando Lacan termina de hacer el retorno a Freud, termina una manera de decir, el seminario 11 lo echan de donde estaba funcionando como analista didáctico, y entonces empieza él a dar su enseñanza en otro lugar, en otro edificio, en otro espacio físico. Y ahí empieza lo que se conoce como la enseñanza de Lacan. Seminario 11, lo primero que dicta es el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y ahí ordena, como que parte, dice, bueno, todo lo que hicimos antes fue leer a Freud, ahora empieza a introducir elaboraciones de su propia autoría, como lo es, por ejemplo, el objeto A. No vamos a ir por ahí ahora para no complicarnos, pero a lo que queremos llegar es que a partir de ese seminario Lacan empieza a hablar de apertura y cierre del inconsciente. Cierre no significa que conforme ningún tipo de unidad, ni topográfica, ni nada por el estilo, ni de localidad. Cierre significa que las manifestaciones no aparecen, que no hay lapsus, que no hay síntomas, que no hay sueño, que no hay inconsciente en acto, que no está funcionando. Habrá que ver por
¿Ok? Bien, vamos a lo que quería plantearles recién. Dijimos entonces, probablemente esto resulte más explicativo que lo otro. Dijimos entonces, entre el yo podemos decir, releyendo el estadio del espejo, que el estadio del espejo viene a organizar la unidad yoica a partir del narcisismo de tomar al propio yo como objeto de amor. Esa divinización del propio yo como objeto de amor es necesaria e imprescindible para el reconocimiento de la imagen o de la buena forma y para tener un cuerpo. Entonces, decimos, el estadio del espejo ordena la unidad yoica, la función del narcisismo, la pregnancia de la imagen, el reconocimiento de las llamadas, entre comillas, buenas formas. Veamos ahí todo lo que tiene que ver con trastornos o trastornos del esquema corporal, digamos, y de la alimentación, y el cuerpo. Entre el yo y el narcisismo ubica el estadio del espejo. Y decimos, ¿qué es lo que sucede entre el yo y el narcisismo? Es lo que se produce el estadio del espejo, la asunción jubilosa de esa imagen que en el inicio es una alteridad en una mismidad, es decir, en parte de sí mismo. Algo que es una alteración del sí mismo se incorpora como parte del sí mismo. Es decir, se borra el ce n'est pas un espíritu. Se borra el esto no es. Se dice esto es. Esto soy yo. ¿Qué? Mi imagen. Lo que ustedes ven. Eso soy yo. No hay nada más. No está así. En mi caso. Del lado del narcisismo, del encuentro con la imagen, es decir, tenemos una variable, puede pasar otra cosa. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Sí, un rechazo, o que esa imagen, en lugar de ser algo hacia lo que vamos, algo respecto de lo que nos alejamos. La agresividad. La agresividad, vamos a ponerlo acá. La agresividad habla de esa captación ambivalente que tenemos de lo imaginario. Es decir, nos podemos fascinar amorosamente, amar esa imagen, amar al yo, o podemos entrar en una relación de agresividad y atacar lo que creemos es el grado interior de alienación o el punto de alienación de ese alter ego, de ese otro. Cuando alguien cree que ustedes tienen algo que ellos no tienen, lo atacan en ustedes.
Eso que está ahí, que yo no puedo tener, vaya a saber por qué, lo quiero destruir. No, si no lo tengo yo, no lo va a tener nadie. El plano de las relaciones especulares del yo, muchas veces, sobre todo en la psicosis, es o yo o el otro. No hay lugar para los dos. Si el otro está ahí, yo no tengo lugar. Si yo estoy, es porque el otro fue destruido y por ende nunca me va a poder desplazar de mi trono, su majestad del yo. Entonces, el plano de la agresividad es cuando en lugar de entrar en una relación amorosa con esa imagen, hay una suerte de confrontación. Por eso habla de una captación ambivalente de la imagen. En sí mismo sería amor-odio lo que está en juego ahí, ¿cierto? Del lado de la imagen y la forma, lo que tenemos es el concepto de Gestalt. Y los principios, digamos, de la buena forma. Por ejemplo, que el todo no es igual a la suma de las partes, ¿no? Es un principio de la Gestalt. Cuando decimos, por ejemplo, el jarrón con las flores adentro, esa unidad que conforma, que es equiparable a la unidad yógica, no es lo mismo decir que para tener una unidad yógica, lo único que hay que tener, digamos, es algún tipo de parte de las flores y algún tipo de parte del jarrón. Es decir, sumar esas partes no conforman todo. El todo como tal, al aportar la concepción, el concepto de la unidad, transforma completamente el concepto de la parte. La parte en la unidad se borra. Por eso el todo es más que la suma de las partes. Aquí estamos a poner por la totalidad. La totalidad imaginaria. Hay una frase muy linda de Lacan en el seminario 2 que habla de, pregunta, ¿dónde vieron ustedes o si conocen ustedes algunos seres totales? Porque dice, yo lo único que conozco son seres incompletos, parciales, a los que les falta algo, ¿no? Uno tiene capacidad para hablar distintos idiomas, otro para los deportes, otro para hacer reír, otro para hacer llorar. Está de moda ahora. La capacidad de hacer llorar o de hacer sufrir es un valor, parece ahora. Entonces, la imagen y la forma. Vamos a hacer también, entre comillas, la buena forma. Porque todo lo que es del yo es bueno y todo lo que es del otro es malo. En términos de la constitución yoica y del egocentrismo propio de la constitución yoica, todo lo que es bueno se incorpora como dentro del yo. Y todo lo que es malo se deposita fuera. No tiene sentido. Recuerdo un analizante que confrontado ante eso decía, bueno, pero ¿qué querés? Si a mí mis padres siempre me trataron así. Y ¿cómo así? Yo soy efecto de ellos, yo no tengo posición subjetiva en esto que me pasa. Es decir, lo malo viene de ellos. Ahora, cuando pego una, no tiene nada que ver con ellos, es mía. Ustedes, los estudiantes, a veces hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando van a rendir, ¿cómo te fue? ¡Aprobé! ¿Qué sacaste? Un 9, bien. ¿Cómo te fue? Me bocharon. El profe. El otro. Yo no, fue él, me mostró a mí. No es que yo me saqué mala nota. No es que yo di un mal examen. No, el profe. Si lo malo, afuera. Lo bueno, es mío. Es fácil de decir.
Esto, cuando digamos lo que domina es la ilusión de la unidad yoica y de la independencia de esa unidad yoica respecto de todo lo que sucede, uno queda entrampado en esas tramperas imaginarias. Entonces, quien quiere estar en esas trampas, para quien quiere estar en esas trampas, el análisis muchas veces no funciona. Porque va y le gusta lo que le dicen, o no le dicen nada y vuelve volado porque no me dijo nada. Tampoco me dio la razón de las injusticias a las que estoy sometida en esta relación que tengo, o en este trabajo, o lo que fuera. No me da ni la razón ni me dice nada. Entonces, ¿qué pasa acá? No me confirma ni me refuta lo que yo llevo. Entonces, ese silencio hace operar el fantasma. Es decir, ¿por qué no me dice nada? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará de mí? ¿No? Y ahí empieza a funcionar el dispositivo. Hay quien lo soporta y hay quien no. Hay quien frente a eso no quiere saber nada y se retira. Y hay quien encuentra que ahí puede haber alguna forma de respuesta para sus preguntas, o por lo menos hay lugar para empezar a hacerse las preguntas, entonces perdura, continúa. Y dijimos cuerpo, que vamos a poner acá entre la imagen, la forma, las dos cosas, y el cuerpo, vamos a poner el concepto que en realidad es de Karl Abraham, que era uno de los discípulos de Freud, pero que lo retoma Lacan, lo trabajaron mucho los freudianos también. El concepto de imagen. Hasta acá, estos 5 aspectos, conceptos o aspectos, digamos, que organiza el estadio del espejo, hasta acá podemos decir, en esta línea, que son todos imaginarios. O sea, lo que se ordena sobre todo es el eje del imaginario. ¿Te acuerdas cuando vimos RSI, que vimos los chipoles del imaginario? El yo es del orden del imaginario, el narcisismo también, la imagen es en sí mismo la representación, lo que engendra la posibilidad de la representación, y también el cuerpo como tal es, digamos, como concepto psicoanalítico, el cuerpo es también imaginario. No estamos hablando acá del organismo como tal, digamos, del funcionamiento del organismo, no, estamos hablando de la corporalidad, la representación de esa unidad corporal, como separada o como distinta de otras unidades corporales. Entonces, en esta línea estamos todos del lado imaginario. Lo único que viene acá a introducir algo del orden de lo simbólico sería el concepto de imago, que lo tendríamos que ubicar entre la imagen y el cuerpo. La imagen sería el símbolo de la imagen corporal. Podríamos decir, lo he visto muchas veces, el sobrenombre a veces funciona como un representante, digamos, de una determinada imagen corporal con una determinada posición subjetiva, ¿no? El nombre que se hace. No el nombre que a uno le toca, sino el nombre que se hace a partir de ir experimentando la vida. La imagen sería el símbolo que queda de la superación del estadio del espejo. Una vez superado el estadio del espejo, como Lacan es un autor en ese entonces, sobre todo muy influenciado por la dialéctica hegeliana, Hegel trabajaba el tema de la superación, del avance histórico, de la evolución de la humanidad, no en términos digamos, de que algo desaparece, sino de que la humanidad, la historia va progresando por sucesivas superaciones. Él lo llama en alemán, un término que se llama Aufhebung, que Lacan lo pone muchas veces, digamos, en sus textos, sobre todo en el escrito. La Aufhebung es una superación de un determinado complejo, de una determinada organización de relaciones psíquicas, pero una superación que no implica la desaparición de eso que se superó, sino que eso que se superó persiste ahí donde está y se van realizando nuevos avances.
Entonces, por ejemplo, la oferta implicaría que esto ha sido superado pero no ha desaparecido, sigue funcionando, es decir, que alguien se sigue identificando a su yo, sigue creyendo en la identificación, aunque no tenga que pasar todo el tiempo por la dialéctica conocimiento, reconocimiento del conocimiento. Entonces, el concepto de imago sería el símbolo que queda de la superación de un determinado complejo. Lacan habla en un texto que se llama Los complejos familiares, que es más o menos de esta época, creo que un poquito anterior, habla de una sucesión de complejos, agrega al complejo de Edipo, agrega un complejo anterior al que llama el complejo de intrusión, que es el encuentro del semejante, y al complejo de intrusión le agrega con anterioridad otro complejo que llama el complejo del destino. Es decir, lo que Lacan dice es que una primera organización libidinal la produce la satisfacción de la nutrición. En el caso, por ejemplo, del amamantamiento, eso permite una determinada organización libidinal, que hay que superar, que hay que producir una oferta de eso para seguirnos desarrollando, si no nos quedamos de por vida. ¿Vieron cuando hay esos pequeñines que tienen 9 años y siguen con el chupete, o toman la mamadera escondida, o agarran el dedo, o como hacía Dora, el lobulito del hermano y el dedo? Bueno, hay que superarlo. Para seguirse desarrollando hay que superarlo. Cuando eso se supera, queda como símbolo, como imago, la imago del destino. Algún tipo de símbolo de esa separación, de haber superado eso. Luego de ese complejo se instala otro orden de relaciones simbólicas, otra forma de ordenar la libido, otra forma de ordenar las flores, el ramillete de flores. Sería en este caso el complejo de intrusión, que implica el reconocimiento por efecto de la constitución del narcisismo de la distinción yo-otro. Entonces yo ya no soy el único objeto de la pareja mental, sino que hay otro, un primito, el hermanito que llegó, al caso Hans, ¿no? La llegada de la hermanita. Hasta una mascota puede hacer a veces de esa otredad, es decir, algo que acapara o capta el interés y el amor de los padres, además de él. Por eso se le llama complejo de intrusión, porque hay un elemento que se introduce en la terna o en la dinámica ahí de la organización familiar. De ese complejo de intrusión queda como resultado otro imago a superar, en este caso sería el imago del cuerpo propio. Entonces, el concepto de imago es el resultado simbólico de la superación de un determinado ordenamiento simbólico imaginario de las satisfacciones. ¿No? Entonces, es el símbolo que queda de haber superado eso. Luego tenemos el complejo de Edipo, dominado por la ambivalencia afectiva hacia los dos parteneres del complejo. Que no necesariamente, no me van a empezar a decir la mamá está, si el papá está, no necesariamente tienen que estar los dos. No necesariamente tienen que estar los dos. Incluso no necesariamente tiene que ser la misma persona todo el tiempo. Pensemos en los chicos organizados, ¿no? No necesariamente, sino el que satisface las necesidades al que se toma como objeto de amor y cualquiera que se introduzca, así como en el complejo anterior, porque ¿qué pasa? El complejo de Edipo es el heredero del complejo de intrusión. Entonces ya hay la distinción yo-otro y ya hay la inscripción de entre el yo y el otro se puede introducir un tercero. El complejo de Edipo sería la simbolización de la terceridad. El tercero no solo se introduce como ese intruso del complejo de intrusión, sino que se introduce con mucha potencia simbólica porque es, en los casos habituales, el padre, la figura del padre. Puede ser el trabajo de la madre, puede ser cualquier objeto de interés psíquico del objeto de amor. Cualquier cosa que le interese psíquicamente al objeto de amor y lo distraiga de satisfacer mis necesidades, ya se ubica en posición de terceridad límite.
habiendo superado el complejo del destete, que es la separación del cuerpo de la madre, a partir de esa separación se introduce la posibilidad del intruso, del otro, ¿no es cierto?, distinto a mí, pero que se puede satisfacer también con ella, y en el complejo de Edipo, donde verdaderamente la madre puede llegar a preferir a otro en lugar de al niño. Puede preferir al padre, puede preferir ver la novela de las 5 de la tarde, puede preferir ir con las amigas al baile de la mona, puede preferir lo que sea, digamos, antes que estar con el cachorrito. O sea, el cachorro humano llega y lo agarra Claro, sí, o sea, con un cuerpo parecido al de él. Pero eso es cuando nace. Y en el taller de espejo, de los 6 y los 18 meses. Esto, sí, es el imago, es la representación del otro, con minúsculo, con la que se encuentra. Un compañero decía la sombra, otro decía el otro pibito con el que juega. Claro, una alteridad a su unidad, otro. Sí, puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser cualquiera, no hay una particularidad, digamos. El semejante al que se refiere, por lo general, es el reflejo del espejo. Esa es la alegoría. Ahí está localizado. Pero sí, digamos, puede ser el vecinito, el hermanito. ¿Se entiende? Sí, puede ser cualquiera, pero digo, a ver, digamos, no es una paridad evolutiva, cronológica, etc., sino que lo encuentre en una posición similar a la de él. Por lo general es otro niño en una edad similar, pero lo puede ocupar cualquiera de ese lugar. Bien. La que dice, el taller del espejo es un drama, la tragedia, el juego, la posibilidad dramática y juego de desaparecer porque el otro ocupa nuestro lugar. Es un drama, dice, cuyo empuje interno va de la insuficiencia, el no poder solo, a la anticipación. Es decir, que algo se anticipa en sus funciones a haber superado esa insuficiencia, ese no poder. Se anticipa en algo, se constituye como uno, como yo, antes de haber superado su insuficiencia. Antes de quizás haber logrado la movilidad de su cuerpo, haber logrado la locomoción. Aún antes de eso, ya se constituye como unitario. Entonces, por eso dice acá que hay una suerte de anticipación. Una anticipación que es como una especie de reparación de esa insuficiencia, como una especie de sobrecompensación o compensación de eso que le falta, de eso que no tiene. Entonces, el yo opera como una especie de prótesis que da la unidad psíquica antes de que esté la unidad neurobiológica. Eso es lo más importante a retener. Y eso se produce por efecto de un fenómeno psíquico que es
identificación. Por efecto de la identificación, se produce esa suerte de anticipación psicológica, psíquica, a un desarrollo neurobiológico inacabado o en trámite. Es decir, se considera uno antes de ser uno. Se unifica mentalmente, psicológicamente, antes de estar dotado de una unidad neurobiológica. Anticipación, es decir, se anticipa a un estado de unidad psicológica, psíquica, para el cual todavía no está desarrollado neurobiológicamente. Eso está demostrado desde el plano de la fetalización, de la neurobiología, de la fisiología, de la organización de los haces nerviosos, sobre todo de la columna vertebral. Por eso también la función del lenguaje es posterior en su desarrollo más acabado a la unidad llore. Lo que llama la atención en términos psicológicos, justamente el Valón y los estudios de psicología comparada demuestran eso, lo que llama la atención es que se anticipe en esa unidad a otras especies cuyo desarrollo y maduración neurobiológica es anticipatorio o adelantado respecto del desarrollo del cerebro. El símbolo de la superación de un determinado complejo. Un complejo es un conjunto de elementos y sus relaciones. El complejo de Edipo son 3 elementos: el padre, la madre, el hijo y el padre. 4. Y las relaciones que hay entre ellos. El complejo del destete tiene 2 elementos: el pecho y el niño. Y se trata de que el niño se separe del pecho en un determinado momento del complejo, ¿no? El complejo de intrusión tiene la madre, el niño y el intruso, que puede ser un hermanito, un primito, el hermanito o nadie. Simplemente la representación. Por ejemplo, si la madre dijo qué lindo, qué o qué bonito, qué es el nene de mi prima, lo que fuera, bueno, ahí aparece la representación del intruso. Y la fantasmagoria de no vaya a ser que elija otro en mi lugar. Ese es un complejo psíquico. El símbolo de la superación del complejo psíquico es lo que da lugar al próximo complejo. Es decir, que para entrar en el complejo de intrusión hay que constituirse como algo. Si uno está pegado a la teta de la madre, no es algo. No sabe si la teta es parte de uno o es parte del otro. No hay ese corte. Por eso Lacan dibuja como todo parte de lo mismo. En el complejo de intrusión ya hay yo, ya hay otro. Y en el complejo de Edipo hay yo, hay otro y hay roles: madre, padre y hijo. El destete es algo simbólico porque, por ejemplo, hay madres que deciden sostener el amamantar hasta los 5 años, 4 años. Pregunto si el destete es algo nombrado. Sí, en realidad el destete no es la imposibilidad, debería de volver a alimentarse, ¿cierto?, de la teta de la mamá, sino lo que es la introducción del límite, del corte. Es decir, eso de mi mamá y yo tengo que pedírselo. ¿Se entiende? Es decir, tengo que entrar en una relación de demanda por el otro. El destete es el corte, es la introducción de lo simbólico que separa a uno del otro. La teta de la madre, el niño, para acceder a la teta, tiene que hacer determinadas cosas. En determinado punto ya no hay nada que pueda hacer para acceder a la teta, porque ya la madre se cansó y ya no le da más. Entonces no hay forma de seguir con eso. Pero mientras tanto, lo que se introduce es el límite de lo simbólico. No es necesario que se haya una prohibición rotunda, pero sí que se introduzca: esto es mío, vos estás allá y yo te doy. Al imaginario. Porque es una imagen que se hace símbolo. La imagen es del orden, es algo del
una determinada relación o organización del imaginario que tiene un símbolo. El símbolo sería en ese caso el T, el límite que puso el otro para esa satisfacción funcional. Vieron que cuando los chicos van creciendo y ya la teta no tiene nutrientes, siguen disfrutando, por decirlo de alguna manera. Eso ya no tiene nada que ver con alimentarse. Ya es una satisfacción sexual. ¿Claro? Chicos de pie, como la teta. ¿No? Es decir, ya están amados y de repente siguen. No es algo extraño, sobre todo en sectores rurales, es bastante frecuente. Yo lo he visto incluso en entrevistas, me acuerdo de una entrevista en el servicio de alcoholismo y drogadicción del Hospital Oliva, del neuropsiquiátrico, entrevistando a una mamá de un adicto internado ahí, ella estaba con el nietito, con el nieto, no con el hijo. Y cuando el chico se ponía molesto, la doña sacaba y el pibe se prendía y ella se tranquilizaba un poco, lo calmaba un poco, era una especie de chupete, digamos, ¿no? Es decir, estaba al límite, pero se corría todo el tiempo. Era una familia que tenía integrantes de su organización internados por adicción. O sea, estaba al límite, pero el límite se borraba, se volvía a instalar, se borraba, se volvía a instalar. Una dinámica subjetiva particular, como son todas las dinámicas familiares. Bien, entonces, hasta acá. Como para ir cerrando. El yo, el narcisismo, la imagen y la forma, y todo lo que implique la representación de la imagen y la forma, así como la totalización gestáltica de esa imagen y esa forma. Y por ende también la imagen del cuerpo, todo eso es ordenado a partir del estadio. Después, no sé si en la clase que viene o la otra, no recuerdo si tenía el programa, vamos a ver lo que sucede con posterioridad de que todo esto se organiza, que el yo se constituye. Nosotros vamos a ver lo que en Lacan se denomina la llamada metáfora paterna, la introducción de la ley simbólica en esa organización libidinal que hasta acá está dominado por la hegemonía del yo. El yo es el resultado hegemónico, el resultado, el que está localizado en el trono, por decirlo de alguna manera, de este momento de la constitución subjetiva. A partir de la semana que viene vamos a ver la introducción más plena de lo simbólico. La metáfora paterna sería la introducción del significante en nombre del padre. Usted me está pensando si algo así rápido, yo no se instala. La metáfora paterna, desde la perspectiva de Lacan es la metáfora paterna, desde la perspectiva de Freud el complejo de Édipo. Lo que sucede es que no, digamos, a ver cómo podemos explicar. Volvemos al mismo. Superación, ¿no? La constitución del yo deja determinadas marcas, determinadas huellas, que luego pueden ser conmovidas o no, borradas o no, por el ejercicio o por la ejecución o por cómo se efectúe la operación de la metáfora paterna. Hay determinadas huellas en la constitución del yo que pueden engendrar una determinada posición en la metáfora paterna que da lugar a la psicología. Determinadas huellas en la constitución del yo que pueden generar una determinada conformación de la metáfora paterna que da lugar a la psicología. Lo mismo para la progresión. Para el psicoanálisis es así. Todo lo que pasa en la constitución del yo, todo lo que es superado se actualiza en la etapa siguiente, en el hito subjetivo siguiente, y se resuelve o no. Entonces, lo que pasó aquí en el estadio de espejo va a quedar, digamos, como de alguna manera, pendiente su resolución definitiva en términos de determinación de estructura, digamos, del impulso y de la neurosis, psicosis y perversión, de acuerdo a lo que pasa en la metáfora paterna, que sería el correlato simbólico, plenamente simbólico, del complejo de Edipo freudiano. La metáfora paterna sería lo que
en términos de significantes, de relaciones de estructura, la cadena simbólica es una estructura significante. ¿No? En la cadena simbólica hay determinadas relaciones significantes. La metáfora paterna da cuenta de una determinada relación entre dos significantes que son fundamentales. El significante que la acaba de llamar significante del deseo de la madre, que no es el deseo de la madre, sino el significante, el símbolo que eso tiene. Por eso dice el significante de las idas y venidas de la madre. Esto que decía yo recién, que la madre prefiera con sus intereses psíquicos otros objetos al niño. Eso es saludable en términos de la conformación de la subjetividad del niño. Eso apunta sobre todo hacia la neurosis, que es lo más saludable que podemos encontrar. Entonces, la metáfora paterna viene a plantear acá allí cómo se produce la relación metafórica entre ese significante inicial en términos cronológicos, pero secundario en términos lógicos, porque el significante que viene en nombre del padre lo antecede en la organización. Entonces tenemos dos significantes que se relacionan entre sí: el deseo de la madre y el nombre del padre.